Hola, buenos días. Estoy muy contento de seguir reuniéndonos por medio de este medio. Son ya 5 domingos conectándonos por este medio. Te soy honesto, creí que iba a ser menos tiempo, pero eso otra vez nos recuerda que estamos en las manos de Dios y Él sabe mejor que nosotros. Esta mañana yo quiero que cuando leamos el llamado a la adoración, uno de mis salmos favoritos, yo creo que nosotros pongamos esas preguntas que tenemos, quizá hemos escuchado o quizá nos han hecho. A mí me las han hecho. Me dicen, por ejemplo, pastor, ¿será que esta enfermedad la hicieron algunos hombres para tratar de manipular el mundo? O quizá, ¿verdad?, salió de esos animales que se comen o sea lo que sea. Entonces, en ese Salmo 2, vamos a ver nosotros que sea lo que sea querer manipular al hombre o la propia creación, como he mencionado en el pasado, que también está caída y está enferma, que trae pestes, trae enfermedades, sea lo que sea. Vamos a leer esta mañana en el Salmo 2. Yo creo que usted se anime con la palabra de Dios. Yo creo que usted tome ánimo cuando usted lea este salmo que vamos a leer esta mañana. Es el Salmo 2. Así que abra su Biblia, o aquí mismo yo tengo el pasaje. Entonces es el Salmo 2 y vamos a leerlo. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. También nos dice, aquí cerrando ya el Salmo, dice, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán avienturados son todos los que en él se refugian. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Él es el Rey infinito, el poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, pues el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y quiere a su pueblo a llevar. Él es el Rey, el infinito, el poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Pues
Es mi vida, la rindo a sus pies, pues es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, y reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos, todo el mundo, vamos a adorar al Señor. Vamos una vez más. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey y reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey y viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, solamente Él es el rey. Amén, hermanos. Yo mencioné que hoy en día hay varias ideas o varios comentarios que la gente hace y en verdad no sabemos, quizá más adelante se sepa cómo pasó todo esto, pero dice el Salmo que los que nos refugiamos en Él somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir más que bendecidos, felices en grandemente, dice, los que nos refugiamos en Él. Ahora, en este momento, quizás no estamos felices. Hemos escuchado 22 millones de personas han perdido sus trabajos. Hay mucha necesidad, pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que se refugian en Él. Así que esta mañana, ese va a ser el enfoque en mi oración, en este llamado a la adoración, que Él es nuestro Rey. Él se ríe de los cielos, de la gente, ya sea países, ya sea entidades que se opongan a su Rey que es Cristo, que persigan a su pueblo que es su iglesia, que persigan a sus hijos que Él ha adoptado a través de Cristo. Él se ríe de ellos, dice. Y a nosotros, dice que es un escudo para nosotros y que nos refugiemos en Él. Vayamos en oración en este momento. Padre Santo, Señor, te doy gracias que este salmo nos recuerda que aunque se opusieron los reyes, aunque se opusieron, Señor, el mundo, de que tú pusieras a tu rey, tú lo pusiste. Me recuerda, Señor, cómo Herodes trató de matar a todos los niños, trató de matarlos para que el Mesías, para que el Cristo no viniera. Y también, Señor, me recuerda cómo hombres malvados lo mataron, pero ese era tu plan eterno, Señor. Así que tú te ríes, Señor, tú te ríes de estas entidades o personas, Señor, o países, Señor, que se oponen a tu Rey. Tú lo has puesto a tu Rey, Señor, el Mesías, a Cristo, Señor. Y te damos gracias que nosotros, Señor, estamos refugiados en ti, Señor. Padre, ayúdanos en este momento, Señor. Ayúdanos con nuestra fe. Ayúdanos, Señor, con nuestra confianza en ti, que sea más fuerte, Señor, ya que esto pasará, Señor. Y te pido, Señor, que durante este tiempo, que me ayudes, Señor, a confiar aún más en ti, Señor. Te pido que protejas a nuestras familias, que proteja, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, de esta peste, Señor. Y te pido, Señor, que tengas misericordia con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros entonces seguimos enfocados esta mañana en la palabra de Dios. Yo quiero ahora que vayamos
y podamos leer Hechos 1, del 1 al 14, que es una lectura bíblica. Pero al mismo tiempo también quiero que tengamos en mente de que nosotros le pertenecemos a Dios. Todo de nosotros es de Dios. Y le recuerdo entonces que durante este tiempo en el servicio, nosotros despedimos a nuestros niños a sus clases dominicales. Yo oro y espero que usted, como padres, como abuelos, estén compartiendo la palabra con ellos, leyendo historias bíblicas. Unas historias buenas para leer sería la lectura del arca de Noé, cómo Dios cuidó a esa familia dentro de esa arca por 40 días. Y lo mismo que Dios está haciendo con nosotros, que nos está cuidando a nosotros también. Quiero también orar por sus trabajos. Quiero orar también porque Dios reciba nuestras ofrendas, diezmos y limosnas, pero voy a orar después que leamos el texto de Hechos 1, del 1 al 14. Antes de leerlo, voy a mencionar esto. La semana pasada hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de cómo Él pudo vencer la muerte, y porque venció la muerte, entonces le quitó el poder a la muerte que tiene para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el poder de la muerte? El poder de la muerte es que cuando mata a una persona, cuando la muerte la mata, entonces esa persona, si sigue en sus pecados, si murió en sus pecados, quiere decir que nunca recibió a Jesucristo como Salvador, entonces esa persona va a pagar por sus pecados, por toda la eternidad, separada de Dios. Pero entonces Cristo venció la muerte y venció el poder de la muerte para nosotros. ¿En qué forma? Como Jesucristo murió por mis pecados. Entonces ahora la muerte para mí no es nada más que una puerta que me deja entrar en la eternidad. Entonces Jesucristo al resucitar de los muertos venció la muerte y le quitó el poder a la muerte. Entonces ahora para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque la muerte para mí ahora es entrada a la presencia de mi Padre Celestial. Entonces, este texto ahora nos va a mostrar qué pasó inmediatamente después de la resurrección. Y quiero que leamos entonces este pasaje. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. El Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, y que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahora, este pasaje nos habla de lo que había sucedido entonces después de la resurrección de Cristo. Ustedes se acuerdan cómo leímos la lectura de la semana pasada, que los sacerdotes judíos le pagaron a los soldados romanos que estaban haciendo guardia en la tumba para que mintieran, para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, para inventar entonces que él había resucitado. Entonces este texto bíblico nos muestra la gran mentira que estos fariseos, sacerdotes de la ley, enseñan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy enseñan eso, que los cristianos robaron el cuerpo e inventaron que había resucitado. Pero el texto nos dice que Jesús se les apareció por 40 días. Pero es interesante la pregunta de los discípulos. Dijeron, ¿cuándo va a pasar todo esto que tú vas a hacer todo nuevo otra vez? Esa es la pregunta que hacemos nosotros en este momento. Dicen, Jesús ya está por venir. ¿Será que esta es la señal que Jesús ya viene? Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Eso no es para nosotros averiguar. Eso le pertenece a Dios. Jesús les dijo, yo creo que ustedes se enfoquen en el mensaje que yo vine a enseñarles. Yo los entrené a ustedes por 3 años y ahora quiero que vayan a Jerusalén, dice, a Samaria, a todas las partes del mundo, que ustedes les enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes, que he vencido la muerte, que en mí hay perdón de pecados y que la muerte ahora no tiene poder. Ese es el mensaje y Jesús dijo, quiero que vayan y lleven ese mensaje a todo el mundo. Ese es el trabajo nuestro. Porque lo que pasa cuando nosotros nos ponemos a hacer preguntas que no es cosa para nosotros saber, perdemos el enfoque y el enfoque es presentar a Cristo y anunciar a Cristo. Yo quisiera entonces orar para que Dios calme nuestro corazón y nos enfoque entonces en su palabra esta mañana. Padre Santo, te doy gracias, Señor, que tú dices que todo es tuyo, que nosotros somos mayordomos solamente de todo lo que tú nos das. Señor, yo te quiero pedir esta mañana por cada familia, Señor, de nuestra iglesia. Y también por cada familia que nosotros tenemos contacto con ellos. Quizás son amistades, Señor, o familiares. Señor, te pido que nosotros entendamos las palabras de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, vayan a todas partes. Jerusalén es nuestra familia, donde estamos cómodos. Samaria es un lugar donde no estamos tan cómodos, Señor. No estamos tan cómodos, pero nos llamas a llevar tu evangelio a todas esas partes, Señor. Y a todo el mundo, pero que empiece en nuestro hogar. Señor, te pido por las finanzas de nuestras familias. Te pido, Señor, por nuestros trabajos. Te pido, Señor, que le des sabiduría a todos los gobernadores de este país y que puedan empezar a abrir cada estado, Señor, con mucha sabiduría, Señor, para que esto no recaiga de nuevo. Dale sabiduría, Señor. Dales entendimiento, Señor. También te pido, Señor, por nuestros niños, que tú los protejas, Señor, no solamente de este virus, pero también de las mentiras falsas que van a enseñar en la escuela, sus amigos, en la televisión, en la internet. Señor, te pido que nosotros estemos listos para enseñar la verdad y poderle, Señor, dar tu palabra, porque hay muchas mentiras hoy, Señor. También, Señor, te pido que nos ayudes a escuchar las palabras de Jesús, lo que le dijo a sus discípulos, que estemos listos para llevar este evangelio. Dice el texto que estaban todos los apóstoles y con sus esposas
y con la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús. Estaban todos esperando ahí, Señor, para que tú te movieras en ellos. Haz lo mismo con nosotros, Señor, esta mañana. Que cuando estemos listos a salir, Señor, que nos des poder, Señor, con tu Espíritu Santo, para proclamar a Cristo. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Entonces vamos a ir esta mañana directamente, vamos a ir a primera de Juan 2, 1 al 2. Este versículo nos habla de que Dios ha declarado perdón para nosotros en Cristo Jesús. Ahora dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino también por los del mundo entero. Vamos a ver más adelante este pasaje, cómo encaja, pero en verdad hay perdón en el nombre de Cristo. Tenemos un abogado, dice, y qué bueno es saber que este abogado no solamente nos representa, pero él es la propiciación. Quiere decir que Él tomó mis pecados en la cruz por mí. Les invito a que vayamos entonces esta mañana al libro de Éxodos. Génesis, no Éxodos. Génesis. ¿Por qué dije Éxodos? Porque el domingo pasado me fui pensando en el pasaje de Génesis. Y yo dije, tengo que compartirlo el domingo que viene para que podamos entender lo que quise decir la semana pasada de este pacto, de este contrato que hizo Dios. Ahora, aquí yo tengo una licencia que fue la que recibí cuando fui al departamento de motores, se llama aquí el departamento de motores. Entonces me dieron una licencia después que yo hice un examen. Entonces, esta licencia dice, Pablo, si tú ves una luz roja, quiero que pares tu carro. Si ves un signo de pare, para. Si ves un signo de amarillo, ¿qué hacemos nosotros? Le metemos la gasolina al carro, ¿no? Pero amarillo quiere decir precaución, ir frenando despacio. Y me dijeron que si no guardo las leyes, me van a quitar la licencia. Entonces, ese es un contrato. Y la semana pasada yo mencioné que Dios hizo un contrato con Abraham. Un contrato donde Dios le había prometido cosas a Abraham. Y Abraham le dijo, Señor, ¿cómo sé que tú vas a cumplir lo que tú me has dicho? Imagínense ustedes, Abraham preguntándole a Dios eso. Pero bueno, Dios es un padre paciente y vamos a ver lo que pasó. Así que vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos este pasaje que viene de Génesis. Génesis 15. Abran sus Biblias o pueden leerla aquí de la pantalla. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira, dijo, al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo contó, se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré?
Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con gran riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Ahora, ¿qué acabamos de leer aquí? Acabamos de leer una forma de hacer un contrato en el tiempo de Abraham. No fue como que fui yo a una oficina y firmé un documento y me dieron un carnet. En este tiempo, mencioné la semana pasada, que se partían unos animales y se ponían a la mitad mirando a la otra mitad, y las 2 personas pasaban por el medio, diciendo, el que no guarde su parte del pacto, que le pase lo que le pasó a este animal. Ahora, la semana pasada vimos que a través de esa promesa, Dios juró por sí mismo que Él iba a ser el Dios de Abraham. Abraham, como leímos, se quedó dormido. Abraham no pasó entre las mitades, solamente Dios pasó. Y eso representa que Dios es el garantizador del pacto, porque Él juró por sí mismo. Básicamente eso fue lo que Él hizo, que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces, esta mañana, yo quiero que nosotros entendamos eso bien claro, porque de eso depende todo nuestro caminar con Dios y con Cristo. De ese entendimiento se basa todo nuestro caminar en este mundo, confiando en nuestro Padre Celestial. Si no entendemos ese juramento que Dios hizo por sí mismo, vamos a tener dificultades en nuestro caminar diario en nuestra fe. Así que yo quiero entonces que nosotros preparemos nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que calme nuestro corazón. Yo sé que hay muchas preocupaciones ahorita, pero quiero que este tiempo se lo demos al Señor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que puedas calmar mi corazón, puedas tranquilizar mi mente, para que puedas, Señor, enfocarme en tu palabra en este momento. Te doy gracias, Señor, que tú juraste por ti mismo que ibas a ser mi Dios y yo iba a ser tu hijo, iba a ser tu hija y mi familia iba a ser parte de tu familia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nosotros nos preguntaremos, esto pasó hace tanto tiempo, ¿qué tiene que ver conmigo estos pasajes bíblicos del tiempo de Abraham? Pues primero quiero empezar, que quizá alguno de nosotros lo tomamos ya de que todo esto es verdad, que el libro de Génesis fue escrito, Abraham está en la historia, pero Moisés escribió el libro. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que muchas personas, aún judíos aquí en Estados Unidos, no creen que en verdad la historia de Moisés verdaderamente pasó. No creen que este personaje verdaderamente sacó a un pueblo de Egipto. Y quiero mencionar el nombre de este rabino, es Zen Herzog.
es uno de los rabinos más importantes aquí en Estados Unidos. Y básicamente él dice que la historia de Moisés es una historia que nunca pasó. Cuando habla de la salida de Egipto. Y leímos aquí en ese momento, en este pasaje de Génesis, cuando Dios le profetizó a Abraham diciendo, tu pueblo va a ir por 400 años. Dice, y saldrán de ahí después, y voy a castigar al pueblo que los esclavizó. Y fue exactamente como sucedió. Ahora, yo quiero mencionar esto porque quiero que empecemos con esta base de que nosotros no podemos tener una fe que no tiene una base histórica. Por ejemplo, este rabino, ¿cómo puede enseñar tradiciones? Por ejemplo, la Pascua judía, ¿cómo puede enseñarla si en verdad él no cree que esa historia fue verdadera? Dirá, bueno, hagamos esta religiosidad, pero en verdad es solamente algo que hacemos, porque en verdad no sucedió. Pues fíjense ustedes que Jesucristo siempre habla del Antiguo Testamento y habla de Moisés, y él dice que Moisés habló de él. Así que, pero quiero mencionar algo. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta idea? Y quiero que ustedes también tengan esto en mente. Nosotros pasamos tanto tiempo cuidando a nuestros hijos en la casa, los llevamos a la iglesia, los preparamos para que se preparen a la universidad. Y cuando llegan a la universidad, ¿saben ustedes qué es lo que le dicen? Esta es la conclusión académica. Esto es lo que les dicen. Dice, de manera que no hay evidencia académica que confirme, dice, o que siquiera soporte las historias del Antiguo Testamento, es lógico concluir que la Biblia es un libro de ficción. Esto es lo que nos dicen, lo que lo dicen a nuestros hijos, que la Biblia es un libro de ficción, es un libro de historietas. Ahora, ¿de dónde vienen estas ideas? Ahora, yo estaba pensando si hacía esta comparación o no, porque no creo que tenga mucho tiempo, pero creo que es importante. Hace unos años, yo me encontré con un amigo de la secundaria, después de unos 12 años de no vernos. Me lo encontré en una tienda y me dijo, Pablo, ¿cómo estás? Oh, ha pasado tanto tiempo. Le dije, mira, me preguntó, yo le pregunté, ¿te casaste? Me dijo, no, todavía no. ¿Y tú? Yo sí, le digo, me casé ya, tengo 3 hijos. Nada, Pablo, tú eres bien bromista. No, de verdad, más bien hoy, aquí a las 7 vamos a vernos, porque ya que es tiempo de Navidad, vamos a tomar una foto de familia para mandarse a la familia. Vamos a juntarnos aquí en Walmart. Walmart es una tienda que tiene un estudio de fotografía. Y faltaban 15 minutos. Vamos para allá. Yo te presento a la familia. Me dijo, ok, vamos. Y fuimos para allá, aquí a Walmart. Y entramos. Y voy al departamento de fotos. Y no encuentro a nadie. Digo yo, ¿será que están tarde? Pablo me dice, ¿me estás bromeando? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a bromear de esto? Claro que sí, te quiero presentarte a la familia. Y son las 7:10 y nadie está por ahí. Entonces me dice, Pablo, tú siempre jugando. Entonces, ¿qué hago? Llamo a mi esposa y le dije, oye, ¿dónde estás? Pues aquí en Walmart, me dice. Yo estoy esperando. Pero ¿cómo puede ser si yo estoy aquí? ¿En cuál estás? En el de aquí de Sunrise. No, dice, en el de allá de Cooper City. Entonces, imagínate tú, fui a un lugar donde no estaba la familia. Entonces mi amigo me estaba llamando mentiroso. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Irme al otro Walmart. Pero mi amigo ya se había ido. Entonces me quedé con su teléfono y después lo invitamos a cenar y todo. Pero mi punto es que lo que ha pasado con la Biblia es que como el pueblo de Egipto, fíjense ustedes, toda su historia está escrita en las paredes. Pueblos como Israel, otros pueblos han escrito en papiro o en tablas y se rompen y se pierden, pero Egipto tiene la historia escrita en las paredes. Entonces, ¿qué pasa? Todas las fechas
bíblicas se basan entonces viendo la historia de Egipto. Entonces, alguien fue en la historia, como le digo a ustedes, yo no soy ni historiador ni arqueólogo, pero me gustan las dos cosas. Pero lo que pasó fue que cuando pudieron descifrar los jeroglíficos, entonces encontraron nombres en estas paredes de Egipto, que los nombres eran parecidos a algunos nombres en la Biblia. Entonces decidieron entonces que ese faraón que existió en ese tiempo fue el faraón que existió en el tiempo de Éxodo, cuando salió Israel de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ir a ver, quizá por pruebas arqueológicas, y no encontraron nada. Entonces, ¿cuál fue entonces la deducción que hicieron? No que quizá estaban viendo en el tiempo equivocado. ¿Qué dijeron? Que la Biblia es falsa. Entonces desde ese momento, cuando hicieron esa relación en que el faraón, que fue el que existió durante el tiempo de Egipto en la Biblia, entonces le dieron a la Biblia esa fecha. Y durante esa fecha no hay entonces pruebas arqueológicas. Entonces negaron automáticamente la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Mientras vino más tiempo, se encontraron más pruebas, y ese nombre que habían pensado que era el faraón de Egipto no era el mismo que fue el tiempo de Éxodo, el tiempo de la salida de Éxodos. Entonces encontraron entonces ese otro faraón que fue más temprano, y cuando vieron entonces esas dos fechas exactamente, encontraron todas las excavaciones arqueológicas que tenían que ir junto con ese periodo. Así que la Biblia es verdad. Mi amigo pensó que yo estaba, quizá pensó que era un mentiroso porque mi familia no estaba en ese Walmart. Pero todo lo que teníamos que hacer es ir al otro Walmart, y ahí van a estar mis 3 hijos y mi esposa. Entonces, eso es entonces lo que a los historiadores ahora nuevos están diciendo. Vayamos al tiempo correcto y vamos a encontrar las pruebas arqueológicas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Ahora, yo paso tiempo diciendo esto porque yo quiero que usted hable con sus hijos. Yo he escuchado historias, dicen, pastor, mi hijo lo han convencido de que la Biblia no es verdadera. Pero déjenme decirle que nosotros también hemos hecho errores bien grandes también. Una propia iglesia cristiana no ha sido fiel a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo llamó a los bereanos, les dio un buen elogio, porque dijeron que ellos sí miraban la Biblia y lo comparaban todo con la palabra de Dios para ver si el apóstol Pablo era un maestro verdadero de la palabra de Dios. Ahora, yo menciono todo esto porque si la palabra de Dios es verdadera, y sí lo es, entonces este pasaje de Éxodo, de Génesis, que Moisés escribió, Génesis, entonces donde habla que este Dios juró por sí mismo que iba a darle a Abraham todo lo que le prometió una descendencia, le prometió que de él iba a venir el Mesías, y el Mesías iba a hacer todo nuevo. Ahora, lo que yo quiero hacer es que apliquemos esto entonces, apliquemos esto a nuestra vida hoy en el 2020. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto de Génesis conmigo? Pues yo creo que vayamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, del 1 al 13. Y quiero que leamos entonces este versículo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos
en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, este versículo nos dice tantas cosas que nosotros necesitamos entender y creer para como un tiempo como hoy. Dijimos que Dios juró por sí mismo que Él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces, fíjese lo que dice el versículo. Dice que a nosotros, estábamos muertos, nos dio vida, estábamos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos buscando a Dios, que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué significa estar muertos espiritualmente? Que no queremos cosas espirituales. Mencioné que nosotros heredamos el pecado original de Adán, heredamos también su libre albedrío. Y es importante entender esto, por favor. Yo quiero que me entiendan esto. Hay un malentendido que está por todos lados, por todos lados. La gran mayoría de iglesia enseña esto. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que enseñan? Enseñan que cuando Dios creó a Adán, le dio a Adán un libre albedrío. O sea, que Adán tenía la libertad totalmente de obedecer a Dios o de desobedecerlo. Y es cierto. Pero vemos que Adán desobedeció a Dios, y al desobedecerle, Adán murió espiritualmente. Entonces, al Adán morir espiritualmente, su libre albedrío cayó de ser libre verdaderamente, y ahora es libre solamente para pecar. Y ese es el libre albedrío que nosotros heredamos. No fue el original que él tenía, heredamos el libre albedrío caído, que en verdad no es libre. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de escoger lo bueno. Por eso dice el texto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces somos hijos del diablo. Somos hijos de la desobediencia. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nuestro padre hace, que es el diablo, que vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que yo puedo hacer, es eso, en mi propia humanidad. Soy un ser caído en pecado, ¿ok? Ahora, no quiero que usted se enoje conmigo. Usted dirá, para eso me entré a esta reunión, para que me digan que soy un pecador. Yo le quiero decir lo que Dios dice, y porque Él juró por sí mismo, Él nos está buscando y nos está encontrando y nos encuentra muertos. Pero entonces, ¿qué hace Él? Fíjate lo que dice el texto. El texto dice que éramos hijos entonces del diablo, de la desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor
con que nos amó. Entonces, cuando Dios juró a Abraham, mira las estrellas. Yo te voy a dar descendientes tan numerosa. Así que Dios nos tenía en mente a nosotros, tanto judío como no judío. Él nos tenía en mente. Y cuando dice este pasaje que éramos hijos de la desobediencia, pertenecíamos a otra familia, que era la familia del diablo. Yo mencioné anteriormente que Cristo vino a quitarle el poder a la muerte. Es como que la muerte tiene un aguijón, y cuando la persona muere y sigue siendo hijo de Satanás, o sea que no ha venido a ser redimido por Cristo, entonces esa muerte le mete ese aguijón lleno de veneno. Y por eso mencioné que esa persona va a pagar por toda la eternidad separado de Dios en el infierno, porque va a pagar por sus propios pecados, él o ella misma. Pero lo que pasa entonces, como Dios es rico en misericordia, dice el texto, y que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, por gracia sois haber sido salvos, dice el versículo 5. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vino Dios y nos adoptó como hijos. Fíjense ustedes que en la mente de Dios, fíjense lo que dice el versículo 6, dice, nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que en la mente de Dios ya nos ve sentados en la gloria con Cristo. Recuérdense, Dios es eterno. Dios no está limitado a meses, ni años, ni espacio. Él nos ve ya sentados en lugares celestiales. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿cómo eso puede aplicar para mí? Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles. Y yo sé que quizá usted está cuestionando su fe. Quizás usted está cuestionando, ¿será que estoy creyendo en la cosa correcta? Porque porque me han dicho que el que verdaderamente está en Dios siempre está en bendición y siempre tiene todo lo que quiere. Estos evangelios falsos de la prosperidad. No, lo que Dios quiere es que usted esté en Cristo y que usted esté seguro en Cristo. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento en lo poco y en lo mucho. Entonces Dios en estos momentos también está permitiendo algo. Alguien hizo una pregunta el otro día en la televisión, donde escribió una persona atea dice que no cree en Dios, y preguntó, ¿cómo es que un cristiano puede creer en un Dios que si existiera permitiría esto? Entonces esta persona respondió de esta forma, dijo, a veces Dios permite lo que odia para que salga lo que Él ama. Permite lo que Él odia para que salga de eso lo que Él ama. Por ejemplo, Él amaba a su Hijo Jesucristo. Lo amaba, dice, cuando se le apareció, cuando le habló del cielo, dijo, este es mi Hijo en quien estoy tan complacido. Pero permitió algo que Él odia. ¿Qué permitió? Que su Hijo muriera en la cruz, que hombres malos lo mataran, para que saliera algo que Él ama. ¿Y que Él ama? Dice que ama, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan que Dios juró por sí mismo cuando pasó por esos pedazos? Entonces, ¿se acuerdan lo que decía el acto del pacto? Que le pase lo que le pasó a estos animales. Ahora nosotros estábamos muertos, nosotros merecíamos ya el infierno. Pero vino Dios y nos sacó entonces, dice, cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, yo quiero que usted se anime esta mañana.
Yo quiero que usted se anime, que usted tiene un Dios que es poderoso, que es misericordioso, que es rico en amor, dice el texto. Por gracia habéis sido salvados. Gracia es un regalo que no merecemos. Abraham se quedó dormido afuera. Abraham no merecía recibir el beneficio del pacto. Nosotros tampoco lo merecemos por nuestros muchos pecados. Pero tenemos un Dios, tenemos un Padre celestial que nos ama y que nos ha sentado ya en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, dice, las sobreabundantes riquezas de su gracia y por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, fíjense lo que dice, versículo 8, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el texto nos está diciendo de que Dios pone fe en nosotros. Yo mencioné hace un momento que el libre albedrío que recibimos de Adán es incapaz para que nosotros podamos buscar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay ni uno bueno, todos se han descarriado, no hay ni uno que busque a Dios. Por aquí es donde está la gracia de Dios. Él viene a buscarnos. Él mueve cielo y tierra para buscarnos y nos encuentra. Y cuando nos encuentra con su Espíritu Santo, Él nos da vida, como leímos. Dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos da vida con su Espíritu Santo. Entonces pone fe en nosotros para que nosotros podamos ver a Cristo. Fíjate lo que dice. Dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al cielo diciendo, wow, yo sí fui santo. Yo sí fui santo, me gané la entrada al cielo. No, porque Dios lo hizo. Ahora, ¿en qué forma me ministra eso a mí? ¿En qué forma me ministra eso a mí? De que yo sé que Dios murió por mí. Leímos en Primera de Juan hace un momento, dice, hijitos míos, les escribo para que no pequéis. Dios quiere que nosotros seamos santos, pero Él sabe que no lo somos. Por eso dice, tenemos abogado, que es Cristo. Si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, dice que Cristo está listo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué ha pasado entonces? Estábamos muertos en nuestros pecados. Vino Dios, nos dio vida, puso fe en nosotros. Puso fe en nosotros para creer en Cristo. Ahora, hay muchas iglesias también que como enseñan erróneamente, que tenemos el libre albedrío de Adán, el libre albedrío original. Entonces, depende de nosotros venir a Cristo y mantenernos salvos también. Pues como vino por nosotros, entonces depende de nosotros también mantenernos salvos. Pero miren lo que dice el texto. El texto dice que primero que todo no vino de nosotros, estábamos muertos en pecado. Él nos puso la fe en nosotros y como Él la puso, Dios nos ve ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que nuestra salvación está segura no por mi santidad, está segura no porque yo soy un santurrón o alguien que me lo merezco, está segura porque está escondida en Cristo Jesús. Y esas son muy buenas noticias. Quiere decir que Dios ama a su familia. Quiere decir que Dios le ha dado promesa a usted también para sus hijos. A mí, como les mencioné a ustedes, me dijeron, pastor, a mi hijo me lo están convenciendo de que la Biblia es falsa. Pues usted ore al Señor y cuando su hijo venga a visitarlo de la universidad, comparta con él las verdades bíblicas, que la palabra es verdadera y podemos confiarla. Pero cuando hay enseñanzas equivocadas, afecta entonces su santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que están salvas, déjenme decirlo. Hay personas que están salvas, pero no están seguras de su salvación. Han venido a Cristo,
creen que fue por sus propios esfuerzos, ¿ok? Y como fue por sus propios esfuerzos, depende también de sus propios esfuerzos mantenerse salvos. Entonces hay personas que están salvas, pero no tienen confianza en su salvación. Y yo quiero hacerle a usted la pregunta esta mañana, quizá para que usted misma se haga ese examen, si usted tiene confianza en su salvación. Si yo le preguntara a usted esta mañana, si usted muere, ¿usted está segura que iría al cielo? Conteste en su corazón. Posiblemente sí. O quizá dice no. ¿Ok? Una segunda pregunta. Enseñamos ya en estas enseñanzas, en el pasado, cuando una persona muere, su cuerpo se queda en la tumba y el alma va en la presencia de Dios. Ahora, imagínese usted que su alma va en la presencia de Dios, está a la entrada al cielo, y Dios le preguntara a usted, voy a usarme a mí, por ejemplo, yo me muero, mi cuerpo se queda en la tumba y mi alma va ante Dios. Y Dios me dijera, Pablo, espérate un momentito antes de entrar. Dame una razón por qué te dejar entrar al cielo. ¿Qué le voy a decir yo? Ahora, ¿qué le diría a usted a Dios si él le preguntara? Dame una razón por qué te dejar entrar al cielo. De acuerdo a cómo usted contesta, es lo que usted está confiando para poder entrar al cielo. Ahora, si usted está confiando lo que dice este libro de Efesios, por gracia soy salvo. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Dios vino, puso fe en mí para creer en Cristo. Y ahora yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Esa es una buena respuesta. Y espero que esa sea su respuesta. Pero si usted contestó, bueno, he sido una buena persona, voy a la iglesia, doy mi diezmo, le doy ayuda a los pobres, usted está confiando en usted mismo, en usted mismo. ¿Ve usted? Entonces hay personas que dicen a la primera pregunta, si usted cree que muriera hoy va al cielo, dicen no. Y le pregunto, y a la segunda pregunta, si Dios le preguntara, dice porque creo que Jesucristo murió por mis pecados. Entonces no tiene sentido. La primera dice no voy al cielo y la segunda dice Cristo murió por mis pecados. Ahí está la persona que no tiene seguridad de salvación. Está confiando que Jesús murió por sus pecados, pero como cree que él o ella vino por su propio esfuerzo a Cristo, entonces piensa que depende de él, de ella, mantenerse salvo. Lo que le digo a usted esta mañana es que si usted está en Cristo, fue por gracia de Dios. Y lo que Dios empieza, Él lo completa. Él nunca deja nada a medias. Hay personas que me dicen, pastor, es que todavía no estoy listo. No he hecho suficientes cosas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas cosas hizo el preso en la cruz? Jesucristo le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios puso fe en el corazón de este preso y este preso confesó a Cristo como su Salvador. Y en ese momento, a través de la fe, por eso dice el texto que nadie se gloríe, dice, haber sido salvados por medio de la fe. Fe, ¿qué clase de fe? Fe en Cristo. Fe en Jesucristo. Confianza que Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió como el Cordero de Dios. Y murió porque Dios juró por sí mismo en Génesis que le pase así el que no guarde la parte del pacto. Y nosotros no guardamos la parte del pacto. Por eso Jesús tenía que morir por nosotros. Dios mismo tenía que morir. Ahora, dice también, porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que las cosas buenas que usted hace, Dios mismo las ha preparado para que usted camine en ellas.
Una vez me preguntó una persona, pastor, entonces si Cristo, si Dios me ve ya a mí sentado en lugares celestiales, entonces ¿qué hago? Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Pues sirve a Cristo con todo tu corazón. Sirve a Dios amándole y sirviéndole. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona antes le habían enseñado que tenía que hacer, para que al final de su vida quizá haya más cosas buenas que malas, entonces Dios pueda aceptarla. Pero la enseñanza bíblica nos trae consuelo a nosotros y nos trae seguridad en nuestra salvación. Somos salvos por gracia y no por obras. Ahora en Éxodos 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. 120 veces Dios nos llama a recordar. Y en este versículo que acabamos de leer, no sé si ustedes no se dio cuenta, pero nos dice por lo menos 2 veces recordar cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Moisés era una sombra de Jesucristo. Mencioné la semana pasada también que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Ese cordero que se sacrificó es Jesucristo. Moisés, ese profeta que vino a salvar a Israel de Egipto, es una sombra de Cristo que también nos salvó a nosotros de nuestra esclavitud al pecado. Entonces dice, acuérdense, dice, entonces nosotros tenemos que todos los días, empezar el día en el pie de la cruz, recordándonos lo que ha hecho Dios por nosotros. Dice, nos sacó de nuestra esclavitud del pecado. Dice en Éxodos, dice, el Señor lo sacó de ese lugar con mano poderosa. El brazo del Señor también es Cristo en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo vino a sacarnos también de la esclavitud del pecado para darnos vida eterna. Esta mañana, yo sé que como mencioné en el pasado, estamos con miedo al futuro. Pero ¿qué cosas podemos tener de seguro en este momento? Que Dios nos ha amado con un amor eterno. Que Él no está distraído en esto que pasó. Él lo está viendo todo. Y Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Él también quiere que examinemos nuestro corazón en este momento. Que examinemos nuestro corazón, que podamos pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. En este momento que tenemos tiempo para poder escuchar también al Señor, leer su palabra, y que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha rescatado de la muerte y nos ha transferido de la muerte a la vida. Del reino de la oscuridad éramos hijos de Satanás y ahora somos hijos del Dios viviente. ¿Por qué? ¿Porque lo buscamos? ¿O porque lo merecíamos? ¿O porque Él juró por sí mismo? Y dijo, te voy a dar descendencia como esas estrellas. Esta mañana yo le quiero animar a usted. Quizá usted ha tenido dudas de la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que el diablo quiere, que dudemos de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no es verdad, entonces cada quien cree lo que quiere y está bien con lo que cree, porque bueno, es cosa de él y no es así. La palabra de Dios es nuestro fundamento y nuestra fe está basada en una fe histórica, una fe verdadera, una fe donde arqueólogos, donde historiadores dan potestad de que es verdadera, de que Cristo verdaderamente existió, desde que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Así que esta mañana yo quiero animarle a ustedes a que pongamos nuestro descanso en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengamos nuestra confianza de que Dios nos está viendo, de que Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo.
Y Él va a caminar con nosotros en este momento difícil y nos va a ayudar. Oremos. Padre Santo, Señor, te doy gracias de que yo puedo confiar en ti, Señor. Gracias porque tú juraste enviar a un Salvador que iba a hacer todo como era antes. Y como era antes, Señor, teníamos relación contigo. Adán hablaba con Dios en el jardín. Adán tenía una relación con Dios. Pero vimos que cuando desobedeció, hubo una separación con Dios. Y Señor, gracias te doy que ahora en Cristo podemos ser unidos a Dios otra vez. Que en Cristo nuestro libre albedrío ha sido renovado. Y ahora podemos obedecerte como Adán podía antes de caer en pecado. Te doy gracias, Señor, porque me buscaste y me encontraste y cambiaste mi corazón y pusiste fe en mi corazón para poder confiar en ti, Señor. La muerte ahora no tiene poder sobre mí, Señor. Me has sacado, Señor, de la esclavitud del pecado y por eso no tengo que caminar más en pecado. Porque tú me has dado una nueva vida, Señor. Dijiste, al que hago libre, verdaderamente queda en libertad. Y te doy gracias, Señor, porque ya me ves sentado, sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Esta mañana, Señor, te pido que obres en mi corazón. Te pido, Señor, que quites cualquier duda en mi corazón, duda a tu palabra, duda a tus promesas, Señor. No dejes que me guíe por las circunstancias, pero quiero que me guíes por tus promesas, que son buenas y son verdaderas. En el nombre de Jesús te doy gracias esta mañana. Amén. Quiero que nos pongamos de pie donde esté. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Invito al hermano Jonathan que nos guíe en la adoración esta mañana. Esta mañana, Señor, queremos estar en tu presencia, Señor, y cantarte y decirte que te amamos. En esta mañana, Señor, te agradecemos por lo que tenemos, por todo lo que nos das. Y mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo eres mi roca, es sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es pobre la tempestad, Él es Rey. Él es Dios.
Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. Reciban ahora esta bendición pastoral. Les mencioné antes, y se lo digo otra vez, alguien me dijo, pastor, ore por mí, que usted está más cerca de Dios que yo. Eso no es cierto. Vimos ahorita en el pasaje que todos estábamos muertos y Dios nos dio vida. Me dio vida a mí, le dio vida a usted. Pero Dios ha puesto pastores aquí en la tierra para que nosotros podamos enseñar su palabra de Dios. ¿Ok? Y cuando decimos una bendición pastoral, es una bendición que Dios quiere dar a su pueblo a través de sus pastores. Cuando yo voy a un servicio donde el pastor está predicando y da la bendición pastoral, yo pongo mis manos porque quiero recibir la bendición pastoral que Dios envía a través de sus pastores. Yo quiero que usted también reciba esta mañana esta bendición pastoral. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, que tú tenías un amor eterno por nosotros. Leímos en tu palabra que tú eres un Dios lleno de amor y misericordia y que nos viste muertos, Señor, desnudos en este mundo sin Cristo. Pero a través de la sangre de Cristo, Señor, tú nos uniste a ti, Señor, y nos diste vida con Él. Así que esta mañana, Señor, te pido que tú hagas tu rostro resplandecer sobre tu pueblo, pueblo que tú compraste con precio de sangre, y les des paz. En el nombre de Jesucristo, amén. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, hasta el momento que nos podemos ver en persona de nuevo otra vez, ya sea aquí o en la gloria. Amén. Vaya con Dios. Vea la información que hay. Tenemos ahí una dirección de internet donde usted puede enviar preguntas. También tenemos ahí dirección donde puede enviar sus diezmos y ofrendas, o también puede hacerlo a través de la internet también. ¿Ok? Bendiciones.